Muy buenas. Continuamos con nuestra presentación sobre los delitos contra el orden económico-social. Dentro de la exposición que realizábamos sobre el orden económico como bien jurídico tutelado en la conformación ya concreta a través de bienes jurídicos intermedios o a través de determinados componentes, como ustedes quieran, del orden económico-social, examinábamos cómo la conformación tenía también que ver con la tutela penal de los mecanismos que permiten la configuración ya general del orden económico-social y dentro de ellos aquellos que se refieren a la intervención del Estado en la economía en concreto. Y allí tenemos que hacer una división en dos grandes etapas para examinar esos tipos penales. La primera de ellas se refiere a la intervención del Estado, llamémoslo de jus imperium. Yo en las clases presenciales señalaba lo que es la intervención de la economía con el garrote para hacer la contrastación con la intervención que yo llamo de zanahoria, por contraste, que se refiere a aquellos mecanismos que el Estado emplea, sobre todo a través de la práctica de subsidios, de estímulos a la economía. Son dos maneras de intervenir en la economía, digamos diversas, pero ambas que señalan un papel protagónico del Estado en relación con la economía. La primera forma, el primer mecanismo que se utiliza dentro de esta intervención, digamos, dura, estricta, de jus imperium en la economía, pues es el régimen de control de precios. Aunque modernamente se discute mucho su eficacia, lo cierto es que en circunstancias extraordinarias como la guerra, como la recesión, etcétera, como circunstancias especiales de salubridad pública, pues el Estado se ve compelido a realizar este tipo de formas de intervención en la economía. Y en nuestro sistema tenemos básicamente dos maneras de acudir al régimen de control de precios o a la tutela mejor penal de diferentes regímenes de control de precios. Existe uno que se refiere a los bienes y productos de primera necesidad, oficialmente considerados como de primera necesidad, y encontramos tal hipótesis en el delito de especulación contenido en el artículo 298 del Código Penal. Pero también, y este es relativamente tradicional dentro de los diversos sistemas penales, el que se refiere a el control del precio del mercado financiero que se verifica a través de la expresión del delito de usura contenido en el artículo 305 del Código Penal. La especulación, que es el control de precios sobre, o la sustracción mejor, al control de precios de los bienes y productos de primera necesidad, se encuentra contenido en el artículo 298 del Código en los siguientes términos. El productor, fabricante o distribuidor mayorista que ponga en venta artículo o género oficialmente considerado como de primera necesidad a precios superiores a los fijados por autoridad competente, incurrirá en prisión de 48 a 108 meses, etc. El inciso segundo dice la pena será de 5 a 10 años, etc., o sea, una pena agravada, cuando se trate de medicamento o dispositivo médico. El régimen de control de precios, como les señalaba en esta introducción, es excepcional. En una economía globalizada, en una economía inmersa
en un entorno internacional no es ni siquiera de buen recibo por las normas especiales sobre la competencia, este tipo de circunstancias. Sin embargo, el mecanismo se usa excepcionalmente y se usa sobre todo y en particular es objeto de tutela penal en relación con los bienes y productos de primera necesidad. Al igual que en el caso del acaparamiento, el criterio que se usa, y en este caso es un criterio mucho más expreso en relación con el sujeto activo, es el de aquellas personas que tienen la capacidad de influir de una forma trascendental, de una forma importante en la fijación de los precios, que tienen una participación importante en un mercado, de tal manera que esa participación pues determine un efecto o al menos una puesta en peligro del bien jurídico tutelado de carácter significativo. Por eso, cuando hablamos de especulación, nos referimos a un sujeto activo calificado como el productor, fabricante o distribuidor mayorista, es decir, aquellas personas que tienen una capacidad de influir directamente sobre el mercado por el volumen de recursos que manejan. El productor, evidentemente, pues cumple con esa categoría, lo mismo que el fabricante. Quizás allí la diferencia está la manera como se realiza la operación entre uno y otro. El productor se refiere más a quien cultiva, el fabricante a quien manufactura, y el distribuidor mayorista se refiere a aquellas personas que ejercen la labor de intermediación por la vía de la oferta, pero no al de tal, sino al por mayor. El objeto material que se describe en este tipo penal es el mismo que ya de cuya calidad normativa hiciéramos referencia en relación con el tipo penal del acaparamiento, porque deben tratarse de artículos o géneros oficialmente considerados como productos de primera necesidad, con todas las consideraciones que realizamos sobre este objeto material en su oportunidad. Lo que sí tiene un aditamento adicional que obviamente conforma la razón de ser del tipo, es que los precios a que se refieren deben superar las limitaciones establecidas oficialmente para esos productos. Es decir, que no solamente se refieren a bienes, géneros, bienes o productos de primera necesidad, sino que necesariamente ese objeto material debe estar sometido no solo en cuanto a la calidad del objeto, sino en cuanto al precio a una determinación oficial previa. Es decir, tenemos dos calificaciones sobre el objeto material de esta conducta. Una relacionada a su propia naturaleza, es decir, deben ser oficial y previamente calificados como géneros o productos de primera necesidad, y dos, esos bienes en específico deben estar sometidos a una previsión, a una limitación en cuanto a los precios máximos a los que pueden expenderse. El comportamiento sobre esos productos se refiere a casi que al primer acto de intermediación, al primer acto digamos, con alcance jurídico que se verifica en relación con el negocio jurídico o los negocios jurídicos que involucran la introducción de esos bienes en el tráfico jurídico y económico. Esto es la oferta. ¿Cuándo se perfecciona el tipo?
No se perfecciona con la venta, no se perfecciona con la entrega de esos recursos, no se perfecciona con el pago de un precio, no, se perfecciona mucho antes. Lo que ofende o pone en peligro al bien jurídico tutelado en el caso de la especulación es el simple ofrecimiento. Es muy interesante porque estos delitos implican muchas veces, como en este caso creo que ocurre, la infracción a un deber. Este deber es mantener la fidelidad en frente de una norma que es previa y que exige ofrecer unos productos a unos determinados precios. Como no es un delito contra el patrimonio económico, como es un delito contra un interés jurídico de naturaleza colectiva, como lo es el orden económico social, no es importante para el delito, puede, digamos, derivarse hacia una consideración de mayor punibilidad el hecho de que el sujeto activo de la conducta obtenga un provecho o perfeccione un negocio jurídico, pero de eso no depende el perfeccionamiento del tipo. Podrá hacer más nocivas los efectos del agente, podrá incluso cuando se verifica engañosamente ese tipo de operaciones, concursar con otros delitos como por ejemplo la estafa, pero ciertamente no es no es un ingrediente del tipo el hecho ni de que se ofrezca, ni de que se venda efectivamente, ni de que por esa venta o ese negocio jurídico se produzca un detrimento patrimonial para persona alguna. Basta con que se afecten las condiciones del mercado, esa condición especial del mercado que no permite expender ese producto, que no permite ofrecer ese producto a el consumidor a un precio superior al efectivamente señalado. La consideración sobre la agravación de ese comportamiento obedece, como en otros casos, a dos circunstancias. Una de naturaleza directamente relacionada con el desvalor de resultado de la conducta en lo que se refiere a medicamento o dispositivo médico, pues por las razones obvias del valor especial y además del compromiso con la salubridad pública que implica, pero también, como hemos señalado en otros apartes, esto ocurre en los dispositivos médicos, ocurre en las partes de vehículos automotores y ocurre también en los hidrocarburos, lo vamos a ver expuesto paulatinamente, en los cuales hay que señalar que ciertamente se trata de estamentos, de gremios que tienen una alta capacidad de lobby en el Congreso y que por lo tanto tienen la posibilidad de expresar con un mayor énfasis las preocupaciones sobre este tipo de comportamientos. Esa es la razón de la gravedad, es decir, por un lado un carácter pluriofensivo, y por otro lado un mayor acceso al aparato legislativo de nuestro país. Eso en relación con los bienes y productos de primera necesidad, es decir, allí hay un mecanismo de interferencia directa por la vía del derecho penal en la economía, en la fijación de un precio, en la fijación concreta de un precio, que desde luego debe tener una vinculación directa con el tipo subjetivo, en la medida que la oferta debe hacerse en conocimiento de las dos circunstancias del objeto material de la conducta. La primera, que se trate de bienes y productos de primera necesidad, y la segunda, que se conozca exactamente que sobre él existe un régimen de control de precios y que la oferta que se realiza supera ese régimen. Funciona de alguna manera análoga
el delito de usura. Lo que ocurre es que allí el objeto material ya no son los bienes y productos de primera necesidad, bien o género de primera necesidad, sino el precio del dinero en el mercado financiero. La usura está tipificada en el artículo 305 de la siguiente manera: el que reciba o cobre directa o indirectamente a cambio de préstamo de dinero por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceden la mitad del interés bancario corriente que para el periodo correspondiente estén cobrando los bancos, según certificación de la Superintendencia Bancaria, cualquiera que sea la forma utilizada para hacer constar la operación, ocultarla o disimularla, incurrirá en prisión de tanto a tanto. Esa es la primera parte. La segunda parte es una especie de particularización de varias conductas que de suyo constituyen usura en la medida en que tienen un sustrato en el contrato de mutuo. Dice el segundo inciso: el que compre cheque, sueldo, salario o prestación social en los términos y condiciones previstos en este artículo, es decir, por encima de la mitad del interés corriente bancario, incurrirá en prisión de tanto a tanto. Cuando la utilidad o ventaja triplique el interés corriente bancario corriente que para el periodo correspondiente estén cobrando los bancos, según certificación de la Superintendencia Financiera o quien haga sus veces, la pena se aumentará a las tres cuartas partes, hasta las 3/4 partes. Es un tipo largo, es un tipo complejo, está plagado de un exceso de condiciones, pero tiene, digamos, o puede reducirse a una sencillez básica en la medida que se pueda entender finalmente qué es lo que pretende el tipo. Y como señalábamos, el tipo lo que pretende es señalar unas condiciones de control sobre el precio del mercado financiero. Es muy interesante en relación con el momento consumativo del tipo, porque ustedes pueden observar cómo la descripción se refiere a dos momentos diferentes en relación con un negocio jurídico particular que puede adoptar muchas formas, pero que de todas maneras nos indica que el sustrato de este tipo de operaciones es el negocio jurídico del mutuo de dinero. Es decir, lo que subyace necesariamente a todo este tipo de comportamientos es el negocio de mutuo. Y en relación con el perfeccionamiento del delito, pues debemos señalar que está íntimamente ligado también al perfeccionamiento del negocio de mutuo. Entonces, fíjense que cuando uno recibe una utilidad o ventaja por encima de un límite, pues está hablando del cumplimiento del contrato de mutuo. En cambio, cuando uno habla de cobrar, está hablando del momento del pacto del contrato de mutuo, el momento de la negociación del contrato de mutuo. Es decir, yo puedo negociar una tasa de interés e incurrir en usura, pero si la recibo también puedo incurrir en usura. Y fíjense que estamos en dos momentos diferentes en la negociación, en el trámite, en el perfeccionamiento y en la ejecución del propio contrato de mutuo. Pero uno tendría que señalar que la antijuridicidad se plantea incluso desde el momento del cobro, desde el momento de la negociación, desde el momento del pacto. Y tiene un sentido especial esta consideración si uno observa que del Código del 36 al del 80, tradición que se ha mantenido en el año 2000 también, el delito de usura pasó de ser un delito contra el patrimonio económico a ser un delito
contra el orden económico-social. Entonces, ¿qué es lo que se reprocha como antijurídico en este nuevo régimen? No es el hecho de que se reciba, de que se lesione el patrimonio económico de una persona porque ha pagado más de lo que debiera pagar legalmente o de lo que pudiera pagar legalmente, sino que se pacte, que se acuerde, que se realice un negocio jurídico por fuera de las previsiones del ordenamiento jurídico en esa materia. Es claro que la tasa de interés como límite de los negocios de mutuo tiene un claro valor para el ordenamiento jurídico, porque la tasa de interés es un mecanismo de control de la oferta monetaria, de facilidad de acceso al mercado financiero, en fin, tiene un valor estratégico para el orden económico social. Eso significa que quien pacte en esas condiciones tiene ese deber jurídico de ajustarse a estas previsiones de intervención del Estado en la economía. Por eso el bien jurídico tutelado no es un bien jurídico de naturaleza individual. Esto para señalar una circunstancia que es bien interesante, porque sobre esa base uno tendría que señalar que quien pacta porque requiere el recurso de crédito, es decir, quien se va a ver obligado por virtud del contrato de mutuo, no tiene la libertad jurídica para pactar por encima de la tasa máxima del mercado. Si bien el tipo penal, como ustedes pueden observarlo de su propia redacción, se refiere más a la conducta, o se refiere únicamente a la conducta del prestamista, es decir, de quien recibe o cobra, uno pudiera señalar sobre la base de ese cambio de bien jurídico tutelado, sobre la base de la perspectiva estratégica que significa la tasa de interés para el propio orden económico-social, que no existiendo esa libertad, quien vulnere esa posibilidad, aún como prestatario, tendría también una responsabilidad penal, si bien no como autor material, sí al menos como cómplice o determinador de esa conducta, según cuál sea el caso, o incluso, según algunas teorías, como un interviniente en el mismo comportamiento por no poseer la calidad que de alguna manera señala el tipo penal. Pero no tendría mucha lógica esa posición, a pesar de la construcción, digamos, más o menos coherente con la naturaleza del delito en relación con su pertenencia a un bien jurídico de naturaleza colectiva. Y no la tiene porque en un país en el cual el recurso de crédito es tan difícil de conseguir, es una paradoja que para que uno pueda acceder al crédito en el sistema financiero se vea en la obligación de demostrar que no necesita ese crédito por las cantidades de condiciones que señala el sistema financiero para poder acceder formalmente al crédito. Eso lo que hace es que las personas necesitadas del mismo, pero que no tienen la posibilidad de demostrar, pues deban acudir al crédito extrafinanciero, que es donde generalmente ocurren este tipo de comportamientos. Por lo tanto, no es descabellado de ninguna manera sostener que quien acude a estos mecanismos, que obviamente son mucho más caros que los del sistema financiero, pues acuden en razón de un estado de necesidad, y a mi juicio sería totalmente necio pretender vincular el comportamiento de estas personas y más bien sí de alguna manera resaltar su carácter de víctima, es decir, recurren a él porque no tienen otra posibilidad.
Pero volviendo al perfeccionamiento, entonces debemos señalar que aún antes de la negociación de un contrato de mutuo, efectivamente estamos ante un delito perfeccionado solamente con el cobro, solamente con el pacto de la tasa de interés o de la utilidad o ventaja cuando esa supera el máximo posible. Y nos enseña también diversas posibilidades, porque evidentemente la tasa corriente bancaria es una tasa dinámica, es una tasa que está cambiando, es una tasa que generalmente al determinar el límite también hace que en la práctica los negocios, digamos, más rentables en esta materia estén siempre cerca del límite. Entonces tenemos dos momentos. Un momento que puede ser legal y que puede ser impune, no punible, que es el momento de la negociación, pero ojo, que eso significa que los negocios de mutuo siempre deben examinarse a la luz, primero, del pacto y segundo, del cobro. Porque, como les señalaba, la tasa inicial pactada puede ser legal, pero si el interés corriente bancario baja, y en estos tiempos es normal que baje, la tasa que se cobre no puede ser la misma. Es decir, que un negocio jurídico que haya nacido como evidentemente legal porque no supera la tasa, a la hora de cobrar el interés puede representar un hecho que afecte o que resulte tipificado a través de este delito. Un segundo concepto que se relaciona con el comportamiento, ese comportamiento que es de recibir o de cobrar. ¿Recibir o cobrar qué? Y con el objeto material también. ¿Recibir o cobrar qué? Fíjense lo interesante, y es que nuestro sistema o nuestra tipificación no se refiere a la tasa de interés exclusivamente. Esa ciertamente es una utilidad o ventaja, pero realmente el tipo va mucho más allá, porque no es solo lo que nominalmente se determine como tasa de interés, sino que la utilidad o ventaja tiene otros componentes que se relacionan sí con el monto del crédito, pero que pueden esconderse no como tasa de interés, sino como cualquier otro tipo de cobro que esté directamente vinculado con la percepción de esos recursos de crédito. Por ejemplo, comisiones sobre estudio de títulos o sobre estudio de crédito. Eso realmente, en tanto están relacionados directamente con el crédito, pues son efectivamente utilidad, o se refieren efectivamente a una utilidad o ventaja. Por ejemplo, comisiones por aval. Yo a usted no le cobro un interés mayor, pero usted necesita un avalista y yo le pongo esa avalista, yo le cobro una comisión por ese aval. Por ejemplo, los seguros del crédito. Ok, yo no le cobro a usted, pero yo le aseguro yo directamente, ojo, no un tercero, porque ese sí es posible y no es una utilidad o ventaja. Estamos hablando de utilidad o ventaja para el prestamista, no para terceros por otra razón. Hay seguros, por ejemplo, los seguros de vida en los créditos, pues obviamente no son utilidad o ventaja para el prestamista, pero yo puedo decirle a usted que yo le aseguro ese riesgo. No, ese es el riesgo inherente al mismo contrato de crédito. Entonces, para estos efectos, el tipo penal hace que no solamente sea el valor nominal de la tasa de interés, sino cualquier otro tipo de ingresos para el prestamista que estén directamente relacionados con el crédito, que estén implícitos en el negocio de crédito. Todos esos ejemplos que yo le he puesto entrarían directamente como utilidad o ventaja del crédito. ¿En qué circunstancias? ¿En qué circunstancias, digamos, modales y normativas del objeto material?
es decir, hay un límite, el objeto material está calificado, que el objeto material, que es la tasa de interés, que es lo que se cobra o lo que se pacta, está determinado por un límite que también es normativo y es técnico. ¿Cuál es ese límite? La mitad del interés corriente bancario certificado para que para ese periodo certifique la superintendencia financiera. Ahí hay un poco de historia porque yo creo que finalmente hemos confluido en una misma tasa tanto en lo civil, en lo comercial y en lo penal, especialmente en lo comercial y en lo penal, al menos en la tasa máxima. Había lugar a diversas interpretaciones porque la norma previa del Código de Comercio señalaba como límite máximo el doble del interés corriente bancario. En tanto la norma penal establecía una posibilidad mucho menor, que era la mitad del interés corriente bancario. Y por otro lado, la redacción del tipo, la redacción original en el Código del 80, no hacía referencia al interés corriente bancario, sino al interés que estuviesen cobrando los bancos en sus créditos de libre asignación, que era un poco diferente, es decir, esas tasas, esos promedios, digamos que obedecen a diferentes ingredientes y no eran exactamente lo mismo las tasas de los créditos de libre asignación de los bancos que el interés corriente bancario. Básicamente el interés corriente bancario es aquel interés que en las operaciones que no son especiales para los bancos, que no son de fomento, etcétera, etcétera, que no provienen, por ejemplo, de fondos de descuento, de redescuento, etcétera, cobren los bancos en sus operaciones ordinarias. Y desde luego se somete la aplicación del tipo a la certificación que sobre el particular señale la entidad que es la que determina con exactitud, de acuerdo con la información que remiten los propios bancos, cuál es la tasa de interés corriente bancario. Ya tenemos eso como un sistema, digamos, estándar, lo cual me parece a mí afortunado en términos de seguridad jurídica, porque bajo diferentes referencias, tanto en la calidad de la tasa como en los montos, pues era muy difícil establecer con certeza cuál era la norma, el comportamiento permitido. Fíjese que este es una norma que tiene, digamos, una referencia interesante en este tipo de delitos, por cuanto la conducta es permitida, plenamente válida, plenamente lícita hasta un determinado punto, pero no más de allí, no más de allí. En donde interviene también un poco pues el capricho del legislador. ¿Por qué el Código de Comercio hablaba del doble del interés corriente bancario en tanto el Código Penal habla de la mitad del interés corriente bancario? Es decir, el interés corriente bancario más su mitad. ¿Hay cierto grado de capricho allí? Sí, ciertamente, hay cierto grado de capricho allí, ahí está plenamente la demostración, pero también hay que establecer un límite cuantitativo para este tipo de delitos. Y ese límite pues es claramente hoy el que contempla el Código Penal. Señala también, un poco en complemento de la norma sobre utilidad o ventaja, o de la condición de la utilidad o ventaja, que el comportamiento se produce con independencia de la forma que se utilice para ocultar o disimular la operación. Y evidentemente existen muchas formas de hacerlo. Cuando lo que se plantea, por ejemplo, son negocios jurídicos que intentan disimularse, negocios jurídicos de mutuo que intentan disimularse en otros negocios, como por ejemplo el descuento o la compra de bienes o la compra de bienes al contado, porque la compra de bienes a plazo también implica
un negocio de mutuo subyacente. Es una manera de señalar cómo, digamos, el fallador en lo jurídico tiene la posibilidad de develar la verdadera intención de la gente en cuanto hay un negocio de mutuo subyacente, en el caso de este tipo de operaciones, que intenta disfrazarse de otras para sacarle el cuerpo a los límites en el precio del mercado financiero. Lo que hace el segundo inciso es más o menos referirse de manera casuística a alguna de esas hipótesis, ¿no? Por ejemplo, la compra de cheque. Claro, uno diría el cheque es un bien, por lo tanto yo puedo comprar ese bien en una operación que es una operación al contado. Pero lo que realmente ocurre es que el cheque se entrega es como garantía del mutuo que está por debajo, del mutuo que está tácitamente ligado a la operación y que realmente es el sustento de la misma operación. Entonces, es muy frecuente encontrar dentro de este tipo de comportamientos, que por lo demás se realizan un poco de manera subterránea, que de los cuales no se deja mucha prueba, es muy frecuente encontrar que la operación está disfrazada en una compra de cheque, porque además el cheque sirve como fuente de pago en la medida que si se presenta y hay fondos, pues el banco girado necesariamente tiene la obligación de pagarlo. Y por otra parte, además el cheque tiene un apremio por la vía penal, porque como ustedes saben de su primer curso, el fraude mediante cheque es un comportamiento también penalizado, en este caso, como un delito contra el patrimonio económico. Y lo mismo ocurre con el sueldo, salario o prestación social. Dice la compra del salario, sueldo o prestación social. Hay cierta impropiedad en esta descripción, porque realmente lo que uno, digamos, percibe de la doctrina, de la jurisprudencia y de la misma norma sustantiva del trabajo, pues es que el sueldo, el salario y la prestación social son irrenunciables, son no negociables, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que realmente se negocia como sustrato de una operación de mutuo? Es la posibilidad de acreditarse como titular de ese derecho únicamente para el pago, ¿no? Es decir, la posibilidad de diferir o de imputar el pago a un tercero para que ese tercero sea el que ejerza únicamente el mecanismo de cobro, ¿no? El salario no es negociable ni la prestación es negociable, es decir, no es que se puedan vender, no es que se pueda renunciar a ella, etcétera, etcétera. No, a lo que se renuncia es a la posibilidad de cobrarlo personalmente, y todo ese sistema de las libranzas y de los créditos de los empleados, etcétera, etcétera, pues obedecen básicamente a esa filosofía. ¿Cómo puede verificarse un acto, digamos, de usura? Pues en igualdad de circunstancias al comportamiento descrito en el primer inciso, en la medida que el descuento que se realiza por esa operación implícita de mutuo que existe allí, pues es un descuento que supera en su cuantía el corriente bancario más su mitad. A eso es que se refiere concretamente el tipo. Y finalmente, como circunstancia de agravación, pues se prevé algo que no es inusual, algo que ciertamente es infame, pero no es inusual para este tipo de mercado, que es el mercado usurero, en el sentido que la operación triplique el interés bancario corriente, ¿no? Parece un exabrupto, ciertamente, pero ocurre básicamente porque el prestamista en estas condiciones se vale de la necesidad, se vale del apremio en que se encuentra la persona que
se ve obligada, se ve compelida a acudir a estos mecanismos excepcionales de crédito. Muy bien. Digamos que es un garrote clásico de intervención en el mercado, porque es fijar un precio del mercado cuando supuestamente son el libre juego de la oferta y la demanda el que determina el precio, y esa es la aspiración y esa es la teoría, pues evidentemente conforma una manera de ser radical de intervención del Estado en la economía, y vemos cómo se hace a través de estos mecanismos de fijación y de protección penal a la fijación de los precios de un mercado. Pero como les señalaba en el comienzo de esta conversación, no es solo el garrote, la intervención directa en un mercado, el que realiza el Estado, o la única posibilidad que tiene el Estado para intervenir activamente en la economía. Lo hace también con la zanahoria, y la zanahoria se refiere al régimen de protección a los subsidios, que son esa intervención que realiza el Estado a través de beneficios que entrega a terceros, que entrega a agentes económicos con el fin de estimular, con el fin de subsidiar, con el fin de remediar situaciones especiales en la economía nacional. La norma general de este régimen de protección a subsidio, curiosamente no fue incluida, como a mi parecer debió serlo, en los delitos contra el orden económico social, sino que se encuentra en el Estatuto Anticorrupción, que es una norma genérica contra la administración pública. Se encuentra tipificada en el artículo 403A del Código Penal. Pero que era una norma que realmente sí diría uno que hacía falta. Es una norma contenida ya, por ejemplo, en legislaciones como la española, en donde sí tenían un tipo general de protección de subsidios, no así en nuestro sistema, en donde los subsidios realmente se encontraban protegidos, pero solamente en determinados casos especiales. ¿Cuáles son esos casos especiales? Es decir, ¿cuáles son las normas especiales? Ellas sí se encuentran contenidas en nuestro título de los delitos contra el orden económico social. Son los que se refieren a los subsidios al comercio exterior, ¿no? La importación o exportación ficticia, contenida en el artículo 310, y la aplicación fraudulenta de crédito oficialmente regulado en el artículo 311. Entonces, fíjese que eran apenas dos formas específicas de subsidio las que se encontraban tuteladas penalmente. Aquellas que se refieren a las actividades de comercio exterior, que de alguna u otra manera estaban favorecidas, estaban estimuladas, estaban subsidiadas, y las que se refieren a la aplicación del crédito oficialmente regulado, que se trata de aquellos créditos generalmente concedidos en términos de fomento de determinadas actividades. El tipo básico fundamental, que no existía, es curioso porque es un tipo básico fundamental de defraudación a subsidio que se crea después por las necesidades propias, digamos, coyunturales, de historia, pero yo diría que también de estructura y de eficacia de estos tipos, se encuentra contenido en el artículo 400A, bajo el epígrafe de 403A, perdón, bajo el epígrafe de fraude a subvenciones. Les señalaba que curiosamente, a pesar de que la subvención en buena parte de los casos tiene un contenido económico, en la medida que la subvención es económica, tiene un contenido de orden económico-social, por la previsión sobre los fondos de los cuales devienen generalmente los subsidios. No siempre los subsidios son estatales,
pero en este caso se plantea únicamente como una posibilidad de los subsidios estatales. En el 403A se incluyó este tipo penal como un delito contra la administración pública y no como un delito contra el orden económico social, sin que ello signifique, lo vamos a tratar aquí porque es el tipo básico, sin que ello signifique que este tipo penal no tenga un carácter eminentemente pluriofensivo, en particular cuando el subsidio, como ocurre en el presente caso, proviene de recursos públicos. El artículo 403A, que se denomina fraude a subvenciones, se consagra en los siguientes términos. El que obtenga una subvención, ayuda o subsidio proveniente de recursos públicos mediante engaño sobre las condiciones requeridas para su concesión o callando total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de 5 a 9 años. Multa de tanto a tanto. Menciono la pena, ya les explicaré por qué. Las mismas penas se impondrán al que no invierta los recursos obtenidos a través de una subvención, subsidio de ayuda de una entidad pública a la finalidad a la cual estén destinados. Es un tipo penal bastante complejo, porque en el fondo, si ustedes observan, lo que se describe es una estafa al Estado, ¿no? Fíjense, se requiere un acto dispositivo del Estado, como en el caso de la estafa, un acto dispositivo de la persona engañada o estafada, ¿no es cierto? En este caso, la obtención de una ayuda o subsidio, es decir, la percepción de esa ayuda o subsidio, pero esa percepción debe provenir de un engaño efectivo sobre el sujeto disponente, esto es el Estado. Es decir, está describiendo una forma especial de estafa contra el Estado. Lo curioso de esta circunstancia es que la estafa contra el Estado ya existía simplemente como un tipo genérico, el tipo genérico de la estafa. El Estado como persona, pues puede ser estafado como puede ser estafada cualquier persona. Por eso les mencionaba la pena, porque es que resulta que el fraude a subvenciones tiene una pena menor que la de la estafa. Entonces no entiende uno cómo, si lo que quiere es privilegiarse el sistema de subsidios del Estado, al menos no se tiene en cuenta los tipos penales que con anterioridad a la vigencia de este tipo penal lo penalizaban con una mayor entidad. Pareciera que el mensaje fuese que estafar al Estado no tiene tanta gravedad como estafar a un particular. Eso no tiene ningún sentido. Además, vamos a ver que el problema muchas veces en relación con este tipo penal es que además, por su especialidad, evita el concurso con otros tipos penales, en este caso especiales, de defraudación a subsidios estatales. Lo cual todavía hace más venial la conducta desde el punto de vista de su penalidad. El mensaje que se está mandando, al menos el mensaje de prevención, no parece ser muy claro, de prevención general no parece ser muy claro, es complejo. Y además es complejo también en la medida en que esos tipos de subsidio especial que pueden resultar al menos de discusión en torno del concurso con el fraude de subvenciones, pues de alguna forma dificultan la aplicación de la tesis del concurso, pueden resultar subsumidos incluso con el propio fraude a subvenciones, cosa que no ocurría si la hipótesis de fondo fuese la hipótesis de estafa. Entonces fíjese que se trata de dos posibilidades fácticas, si se quiere de dos tipos diferentes, pero que están contenidos en un mismo artículo. El primero, la obtención del subsidio o ayuda mediante fraude. Y el segundo, la no inversión de los recursos obtenidos como carácter o en razón de
de una subvención o ayuda. Son dos posibilidades que son diferentes. La primera es engañar al Estado para obtener la subvención, haciendo creer que el sujeto activo posee las condiciones para hacerse acreedor a esa subvención. Y la segunda, que no implica necesariamente la primera circunstancia, es una vez obtenido la subvención, no darle la utilidad, no darle la utilización, no darle la inversión correspondiente a ese régimen subsidiado. Claro, uno diría, bueno, en la medida que se trate de una fuente pública, que se trate de recursos públicos, pues hay alguna razón para incluir este tipo penal dentro de los delitos contra la administración pública. Pero es que cuando uno va al régimen de subsidios especiales, que están tutelados expresamente en los delitos contra el orden económico social, encuentra que en buena parte ese subsidio también proviene de recursos públicos. Entonces, no hay una coherencia ciertamente en esta materia. El artículo 310, este sí ya contenido dentro de los delitos contra el orden económico social, está expresado en el epígrafe de exportación o importación ficticia en los siguientes términos: el que con el fin de obtener un provecho ilícito de origen oficial simule exportación o importación total o parcialmente, incurrirá en prisión de tanto a tanto y multa de tanto. Fíjese cómo está redactado de una manera bastante diferente. Claro, uno intuye que en el fondo lo que hay también es un fraude a subvenciones, ¿no es cierto? Un fraude especial a subvenciones que proviene de una actividad, que es la actividad de comercio exterior, bien sea por importación o por exportación, ¿no? Entonces, señalábamos que una de las actividades que encuentra subsidio en casi todas las economías, a pesar de que también en esta materia hay una proscripción a este tipo de subsidios porque evidentemente atenta contra la libre competencia, pues todos los estados modernos mantienen esos mecanismos, y aún los estados más ricos son los que más lo aplican. Eso significa que la sola realización de la importación o de la exportación pues tiene la capacidad en muchos casos de ofrecer o de cobrar o de percibir un incentivo, de percibir un beneficio que entrega el Estado, porque esa es la previsión del tipo. Pero ¿cuándo se perfecciona el tipo? Vemos que es bien diferente que en el caso de la defraudación genérica de subsidios, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso el momento consumativo no es la percepción del subsidio obtenido fraudulentamente, no lo es, sino la simple simulación, es decir, solo el engaño ya perfecciona el tipo, ¿no? Claro, no es el mismo mecanismo de la estafa, es un mecanismo antecedente de la estafa, ¿no? Es un mecanismo antecedente de la estafa. La sola producción del engaño, que es la simulación de la importación o de la exportación, ya perfecciona el tipo cuando se verifique en cumplimiento de un ingrediente subjetivo especial, que es la intención de obtener un provecho ilícito de origen oficial, señala el tipo. Y aquí hay una cosa bien interesante. ¿Por qué el tipo habla de provecho oficial? Básicamente porque quiere diferenciarse, como lo veremos en su oportunidad, del delito de lavado de activos. Les voy a poner un ejemplo que podría haberse involucrado en la tipificación de este delito de no ser por la calificación normativa especial de provecho ilícito de origen oficial. Cuando un narcotraficante, con el fin de obtener un derecho de giro del exterior de unos recursos que ha obtenido de manera ilícita derivados
mercancía que ha colocado en el exterior, simula una exportación para obtener ese derecho de giro y poder ingresar los recursos al país, pues está simulando una exportación con el fin de obtener un provecho ilícito. Claro, pero ese provecho ilícito no es oficial. Ese, si bien es un acto de simulación de exportación, no es un acto de exportación e importación ficticia, sino un acto de lavado de activos. Lo que se pretende derivar de allí no es un provecho oficial. Ahora, si encima de todo el Estado le concede un beneficio al que no tiene derecho, y eso es muy común que ocurra, ¿no? Cuando yo exporto, cuando yo mantengo una actividad exportadora, que es lo que el Estado finalmente pretende estimular, es decir, las exportaciones, en cuanto las exportaciones mejoran nuestra balanza de cambios, mejoran nuestra balanza de pagos, estimulan el empleo, estimulan la inversión, etcétera, 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 pues naturalmente ese debiera ser, sin duda, en un país tan necesitado como el nuestro, en una economía tan necesitada como la nuestra, un evento plausible que realmente amerite, que de alguna manera justifique la aplicación de un beneficio, ¿no es cierto?, de un beneficio oficial. Ese beneficio oficial pues puede ser el subsidio, que se llama de muchas formas. Aquí hemos tenido diferentes maneras de hacerlo. Por ejemplo, estimular la exportación rebajando impuestos, por otro lado, o eximiendo de impuestos por el ingreso proveniente de esas exportaciones, o en otros casos incluso con la giro directo de recursos en un porcentaje de la exportación. Lo mismo ocurre con actos de importación, es menos frecuente, pero por ejemplo yo obtengo por los mecanismos del Plan Vallejo, para poner un ejemplo, la exención a los impuestos sobre bienes de capital que serán utilizados a su turno para producir exportaciones, ¿no es cierto? Muy bien, a veces, hoy más por supuesto, obtener beneficios especiales, por ejemplo, en la importación de medicamentos o de vacunas, etcétera, etcétera. Es decir, esas operaciones de comercio exterior están generalmente estimuladas por la vía del subsidio, por la vía del beneficio, por la vía del estímulo económico, y es exactamente a esa circunstancia a la que se refiere el tipo penal de importación o exportación ficticia. Pero la finalidad de obtener ese provecho ilícito en el caso del perfeccionamiento del delito es apenas eso, un ingrediente subjetivo de la conducta. En otras palabras, no es necesario que la gente perciba el beneficio, no es necesario que la gente perciba el subsidio, a diferencia del régimen general del fraude a subvenciones, en donde se establece un requisito adicional, como en el caso de la estafa, que es que la persona obtenga un provecho ilícito de origen oficial. En este caso no, basta con que se realice la operación y tiene un sentido, digamos, criticable en relación con la construcción de peligro abstracto que allí se plantea, pero tiene un sentido de prevención del daño al bien jurídico tutelado. Es que ese solo hecho de simular un acto de comercio exterior con esa finalidad pone en peligro el bien jurídico del orden económico-social. Es decir, hay de cierta forma una aproximación clara y concreta al peligro, a la tesis del peligro concreto, nos aparta un poco de la tesis del peligro abstracto. Esto es discutible, ciertamente es bien discutible, pero el hecho es que el mensaje que se manda es a los asociados es: usted allí no tiene una libre iniciativa, usted allí tiene un límite, y ese límite es la fidelidad con el régimen de importación o de exportaciones. Así no alcance a obtener
un provecho ilícito. Claro, lo que generalmente ocurre es que la persona percibe y lo hace con esa intención, de lo contrario no hay tipo penal. Pero de todas maneras, así no obtenga el subsidio, ya está comprometiendo una serie de recursos, ya está sacrificando, está significando un costo de oportunidad para las personas que efectivamente sí están realizando este tipo de actividades. Ahora bien, evidentemente se produce un problema de concurso, como ustedes pueden señalar allí. ¿Por qué? Porque la operación de importación o de exportación, el acto de comercio exterior, es un acto absolutamente documentado. La declaración, la presentación, el levante de las mercancías, etcétera, etcétera, todo el soporte de la operación de comercio exterior es eminentemente documental. Entonces, la simulación generalmente, en estos casos de importación o de exportación, entraña o implica casi que de manera necesaria un concurso con los delitos de falsedad en documento público o privado, según el caso. La pregunta interesante en relación con el delito de fraude a subvenciones es si puede o no concursar con el delito de exportación o importación ficticia. En tanto, lo que se penaliza aquí en este caso es una circunstancia antecedente, es la descripción, pero una descripción más especial, del tipo de importación o exportación ficticia, como un antecedente del tipo penal de fraude a subvenciones. Y la respuesta es interesante, aunque no deja estar exenta de discusiones. ¿Por qué? Porque evidentemente en el régimen anterior la tesis de la jurisprudencia y de la doctrina era que la importación o exportación ficticia podía efectivamente concursar con el delito de estafa. Pero como aquí el propósito es la obtención particular de un subsidio también particular, cabe preguntarse si no quedó de alguna manera subsumida como un antefacto copenado del delito de fraude a subvenciones. No es una respuesta fácil de considerar. ¿Por qué? Porque uno tendría que señalar que el delito de importación o de exportación ficticia pues se agota con el solo acto de simulación. Pero ¿qué pasa si ese acto de simulación efectivamente genera un resultado en la percepción de ese beneficio de origen oficial, que es la obtención del subsidio? Y que además es el presupuesto de otro delito. A mi juicio, lo que se hizo fue cambiar la posibilidad en el concurso. Porque si el delito de importación o exportación ficticia concursaba con la estafa, pues lo lógico es decir que ahora ya no concursará con la estafa, una estafa contra el patrimonio del Estado, sino que ahora concursará con el delito del tipo básico o fundamental del fraude a subvenciones, del artículo 403A. Miremos ahora esa misma situación, pero en relación con la aplicación fraudulenta de crédito oficialmente regulado. ¿Cuál es el subsidio inmerso allí? El delito complementario en esta materia de subvenciones, de subsidios, pero ya en relación con otro tema, y es el tema de las operaciones crediticias, es el delito de la aplicación fraudulenta de crédito oficialmente regulado. Cuando hablamos de crédito oficialmente regulado, generalmente entendemos aquel tipo de operaciones que se encuentran concedidas, de operaciones de crédito que se encuentran concedidas en unos esquemas más beneficiosos para el deudor, como por ejemplo, obviamente en primera instancia, la tasa de interés, tasas de interés menores, plazos mucho más amplios, plazos de gracia,
condiciones especiales para el cumplimiento, posibilidades de condonación, de intereses, de condonación incluso de parte o de la totalidad del crédito, etcétera, etcétera. Se refiere a actividades de fomento como lo señala el propio tipo penal, pero en este caso no necesariamente la fuente de esos recursos es una fuente de carácter oficial. Muchas veces los recursos se producen con base en el recaudo o en la constitución de fondos de fomento que provienen, por ejemplo, de actividades propias de un gremio, auxilios de naturaleza privada o internacional, etcétera, etcétera. De tal forma que no necesariamente la vinculación, digamos, patrimonial es con los recursos del Estado. Pero además no importa tanto el contenido patrimonial, porque es posible que esos créditos se perciban, no se les dé la utilidad requerida y finalmente se paguen e incluso se completen los intereses o se devuelvan los beneficios, y aún así ya se produjo un fenómeno claro de antijuridicidad material de la conducta. Está contenido en el artículo 311 en los siguientes términos: aplicación fraudulenta de crédito oficialmente regulado. El que con destino a actividades fomentadas por el Estado obtenga crédito oficialmente regulado y no le dé la aplicación a que está destinado, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses, etc. Bien, este tipo penal sí nos ofrece un panorama diferente en frente de los tipos penales anteriores, de subsidio también, porque aquí sí efectivamente se verifica una operación concreta que, a mi juicio, esa verificación concreta, ese resultado concreto, hace que sea imposible predicar la tesis del concurso, en particular con la defraudación genérica de subsidios del artículo 403A. ¿Por qué? Porque aquí se requiere efectivamente la obtención del crédito, la percepción de esos recursos. Y además, fíjese que entonces es una especie de combinación de una conducta positiva y una conducta negativa. La positiva es la obtención del crédito, la negativa es la no aplicación de los recursos a los que está destinado. Aquí hay una discusión planteada casi que desde la propia vigencia del código. En particular la estableció el profesor Luis Carlos Pérez, porque él señalaba que este era un tipo penal de naturaleza compleja. Esto es, que se requería tanto la obtención como la no aplicación. Y es evidente que esa hipótesis perfecciona el tipo, sin lugar a la menor duda. Pero también es evidente que la conducta puede mutarse en el iter criminis, o que el iter criminis puede consistir o puede verificarse, mejor, el resultado puede verificarse en un aspecto ulterior del iter criminis. ¿En qué sentido? En el sentido de que es posible que yo de comienzo obtenga el crédito con la finalidad de darle el destino y luego por el camino se me ocurra que no es así, que no lo debo hacer. Un ejemplo: yo obtengo un crédito, por ejemplo, del Banco Agrario para financiar una determinada línea agrícola. Y lo obtengo con ese propósito y lo he obtenido sin ningún engaño, etcétera, etcétera. Y en el camino se me cruza un Mercedes último modelo que se me ocurre que debo obtener, y los recursos que tengo a la mano son precisamente los que me han desembolsado por ese crédito de fomento. No parecería muy lógico que esa hipótesis también quedara por fuera de la aplicación del tipo, porque realmente el contenido de antijuridicidad se da no solamente en relación con la obtención del crédito, que en este caso incluso, en este ejemplo que pongo, incluso pudiera coincidir exactamente con el tipo, y luego cuando llega la hora de invertirlos, pues no realizar la conducta y por no
obedecer, digamos, a una operación más compleja, el comportamiento quedara impune, cuando realmente el resultado de la lesión para el bien jurídico tutelado es que esos recursos no verificaran finalmente la finalidad para la que fueron previstas. De tal manera que yo creo que a pesar de que el dolo no presida la primera parte del comportamiento, es decir, no presida la obtención del crédito, si finalmente el crédito no se invierte, realmente estamos también ante el perfeccionamiento del tipo. En lo que sí creo que hay una dificultad es en el posible concurso con la defraudación de subsidios, porque aquí hay un mecanismo que es un mecanismo claro de perfeccionamiento de la percepción de unos recursos que no necesariamente provienen de un engaño. Fíjense que el tipo verifica más que todo su antijuridicidad, no en la obtención del crédito, sino en la no aplicación de los recursos. Ahora, con la estafa pudiera verificarse, también es discutible, pero existe una figura dentro de nuestro sistema que se llama la estafa de crédito. ¿Cuándo? Cuando el deudor consigue el crédito a sabiendas de que no va a pagar. Claro, de contera, si lo que obtiene es un crédito oficialmente regulado, pues evidentemente perfeccionaría los dos tipos de manera por lo menos de manera heterogénea y sucesiva, en la medida en que ha recurrido a una previsión que además no es parte del tipo. Fíjese que el tipo no señala el que con destino a actividades fomentadas y mediante maniobras engañosas, de ninguna manera es un tipo de fraude, es más bien un tipo en una parte de acción y en otra parte de omisión. Es un poco la presentación de estos problemas una manera de hacer notar cómo cuando el legislador legisla con posterioridad a un régimen que no ha sido propiamente creado por él, sino que es posterior, cuando complementa las disposiciones de las codificaciones penales, pues generalmente no se vale de la gente que o tiene el conocimiento o ha sido el autor de estos tipos, y en esa medida muchas veces pienso yo que la legislación se fundamenta en desconocimiento de la legislación precedente, lo cual es muy grave porque nos enfrenta a este tipo de problemas. Bien, hay otra manera de intervención del Estado en la economía, pero en este caso por limitación del derecho de dominio. Ya vimos que hay una forma dura efectivamente de realizarlo, que es la fijación de un precio. Hay una forma blanda, que es la obtención o la concesión de una serie de beneficios para determinadas actividades de la vida social, pero también lo hace limitando las capacidades de disposición de bienes propios. Es decir, en desarrollo de esa previsión constitucional, en el sentido de que el derecho de dominio, el derecho de propiedad, el patrimonio económico no es de ninguna manera un derecho absoluto, sino que está sometido a las finalidades propias de la economía, y que en esa medida pues tiene limitaciones. Lo vimos, por ejemplo, en la destrucción de la cosa que sea propia, pero que consista en una materia prima agrícola o industrial, o en fin, aunque se trate de un bien propio, pues no hay una disponibilidad plena. Pero aquí hay todavía más una limitación expresa al ejercicio del derecho de dominio,
y está contenida en el artículo 309, que es la sustracción de cosa propia al cumplimiento de los deberes constitucionales o legales. En los siguientes términos: el que sustraiga cosa propia, mueble o inmueble, de utilidad social al cumplimiento de los deberes constitucionales o legales establecidos en beneficio de la economía nacional, incurrirá en prisión de tanto a tanto. La pena se aumentará cuando la cosa fuere destruida, inutilizada o dañada. Es bien interesante este tipo penal, aunque la verdad no lo he visto aplicado desde su inicial vigencia en el Código Penal del 80 ni una sola vez. Sería muy interesante si alguno de ustedes en sus labores de investigación pudieran encontrar un caso de esta naturaleza. Yo la verdad no lo he encontrado, pero eso no quiere decir que no tenga una validez o no tenga una utilidad de prevención general, porque si bien no he encontrado esa sentencia condenatoria o absolutoria que contemple esta hipótesis de hecho, sí me ha tocado profesionalmente enfrentar los temores de los empresarios o de los titulares de bienes por razón de la disposición de los mismos, cuando aquellas eventualmente pueden diferir de los fines de la economía nacional. En relación con el verbo rector, que es el sustraer, claramente podemos apreciar que esa sustracción, como lo señalamos para otro tipo de casos, también es funcional, que no necesariamente implica la destrucción, no necesariamente implica el deterioro, pero claro, si ese deterioro se da, si esa destrucción física se produce, pues estamos ante una circunstancia, como ya lo vimos, de aplicación de un agravante para ese comportamiento. ¿En qué consiste que una cosa esté sometida al cumplimiento de los deberes constitucionales o legales establecidos en beneficio de la Constitución Nacional? Y este caso es bastante particular porque difiere de otros aspectos, difiere de otras condiciones que hemos señalado para el objeto material en otras circunstancias diferentes, como por ejemplo los bienes y productos o géneros de primera necesidad. Aquellos sí realmente implicaban de una manera necesaria y clara una afectación expresa a esas calidades normativas del tipo, porque se requería la inclusión en una lista por parte de las diferentes autoridades competentes para ese efecto, y una calificación expresa y clara como bienes y productos de primera necesidad. A mi juicio no ocurre lo mismo en este caso. Es decir, no se requiere ni una disposición de carácter general, ni un acto administrativo, ni un acto de contenido particular que declare previamente un bien como afecto a la economía nacional. Es decir, que esa es una posición que es estratégica, que se refiere a un momento concreto de la vida económica del país y que puede ser, por esa misma razón, de alguna manera interpretada abiertamente por el operador judicial, con todos los peligros que eso tiene, desde luego, porque el criterio pues es un criterio de carácter sustancial, pero que queda a la verificación de cada caso concreto y a la interpretación que de la hipótesis de hecho realice el funcionario judicial. Pero no tendría sentido que fuese de otra manera, a pesar de los peligros que esto entraña. ¿Por qué? Porque la economía es dinámica. El manejo de la economía es dinámico. Las circunstancias de la economía son cambiantes, incluso son cambiantes de una manera inusitada y muy rápida. La depresión del año 29, si bien se gestó durante algún tiempo, se produjo en un solo instante y no era previsible que ellos, o por lo menos
no, por lo menos era muy difícil de contrarrestar en su momento, para pensar que los aparatos de inspección y vigilancia de la economía tuviesen la capacidad de identificar previamente y además de producir los actos conducentes a esa declaración previa. Era muy difícil, mucho más si lo que se prevé como presupuesto para una determinación del objeto material en este sentido fuese, por ejemplo, una ley o una disposición constitucional. Sería imposible. Yo lo que creo es que hay que aplicar los principios de la lógica y de la oportuna vigilancia y tutela del orden económico social, porque las circunstancias son cambiantes. Pensemos, por ejemplo, en nuestra actual situación enfrente de la que vivíamos hace 5 o 6 meses. Evidentemente, lo que para nosotros hoy puede ser un bien afecto a la economía nacional, puede no tener absolutamente ninguna, pudiera no haber tenido absolutamente ninguna relevancia en ese tiempo. Las circunstancias de la vida social y económica son cambiantes y por eso esa previsión es una previsión que debe interpretarse en cada caso concreto. Pero desde luego debe tratarse de bienes que tengan alguna entidad de valor para la economía nacional. Por ejemplo, las empresas que tienen un número significativo de empleados. Por ejemplo, las empresas que manejan, o las sociedades o las personas que manejan o los recursos naturales o la producción de determinados bienes que son trascendentales para la industria o para la producción de un país o para el comercio exterior de un país, los propietarios de bienes de capital que tengan la posibilidad de determinar la producción de determinados bienes dentro de una economía, etcétera, etcétera. Es decir, debe haber cierta entidad, debe haber cierta significancia que es la que mide el operador judicial en su momento, para digamos, de trascendencia para el orden económico social de un país. El deber en sí mismo existe desde la propia Constitución, como lo veíamos en charlas anteriores, el deber de cumplimiento de los bienes propios del derecho de dominio, del derecho de propiedad, pues ya está determinado desde la propia Constitución para todos los bienes de los particulares, pero naturalmente pues no es el mismo para cada caso. Hay que examinarlo y por esa razón yo creo que debe darse al legislador algún margen de análisis para poder finalmente encontrar si se verifican estos presupuestos normativos del objeto material en este tipo. La previsión o la hipótesis de una circunstancia que no implique necesariamente la destrucción de una cosa, sino solamente su sustracción, digamos, funcional al cumplimiento de esos fines, la podemos obtener a través de múltiples ejemplos. Por ejemplo, si yo poseo una planta que se dedique a la producción de un bien que significa, por ejemplo, el sostén de una economía en una región o incluso a nivel nacional, y resuelvo sin destruir el bien, sin modificarlo, casi que sin tocarlo, en lugar de dedicarlo a producir ese bien, por ejemplo, convertirlo en un parque de diversiones, etcétera, etcétera, que cambia totalmente la naturaleza, aún sin modificar, digamos, su sustento físico, su sustrato físico, pues es evidentemente un acto de sustracción, ¿no? No de destrucción, seguramente no, pero sí
de sustracción al cumplimiento de esos deberes. Implicaría despedir empleados, dejar de producir, dejar de adquirir de los proveedores insumos, etcétera, etcétera, etcétera. Es a eso a lo que se refiere el tipo. Y lo más interesante, simplemente para recalcar, es el hecho de que el derecho de dominio dentro del derecho penal tampoco es absoluto. Si bien tenemos un título que protege el patrimonio económico de las personas, tenemos otro que protege el que las personas cumplan con sus deberes en frente de la economía nacional. Eso en relación con esa facultad de intervención del Estado en la economía. Pero tenemos también otras formas de intervención que consisten, y de intervención dura, de intervención directa, de intervención, digamos, no por la vía del subsidio, no por las buenas, sino de limitación a las participaciones o al acceso a un determinado mercado. Y esas son las que están contempladas en los artículos 312 y 313 del Código en relación con los monopolios de arbitrio rentístico. ¿Qué quiere señalarse aquí? Lo primero, que si bien existe un principio de libre iniciativa privada, de libertad de empresa, el Estado se reserva en determinados momentos y para determinadas actividades la capacidad de ejercer una determinada empresa, una determinada industria. Y lo hace, en el caso que se tutela aquí dentro del Código, por razones de recaudo de recursos con destinaciones específicas, la verdad en este caso, que son básicamente los monopolios de arbitrio rentístico. Es decir, el Estado propende porque no existan monopolios, pero sin embargo se arroga la capacidad de crear algunos en su propio beneficio con un propósito o con propósitos generales de asistencia pública. El artículo 312 tutela entonces esa capacidad, tutela entonces el ejercicio de esa actividad monopolística estatal. Y dice el artículo 312 bajo el epígrafe de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico: el que de cualquier manera o valiéndose de cualquier medio ejerza una actividad establecida como monopolio de arbitrio rentístico sin la respectiva autorización, permiso o contrato, o utilice elementos o modalidades de juego no oficiales, incurrirá en prisión de tanto a tanto. La pena se aumentará de una tercera parte cuando la conducta fuere cometida por el particular que sea concesionario, representante legal o empresario legalmente autorizado para la explotación de un monopolio rentístico, y hasta la mitad cuando lo fuere por un servidor público de cualquier entidad titular de un monopolio de arbitrio rentístico o cuyo objeto sea la explotación o administración de este. Es un poco largo, es un poco casuístico y por ende un poco complejo, pero tiene una explicación genérica que es bastante simple. Como señalábamos, como quiera que el Estado se atribuye para sí la capacidad de formular un monopolio de arbitrio rentístico, y eso ocurre no solamente en Colombia, sino en muchos estados. Esos monopolios de arbitrio rentístico sirven para un propósito de asistencia pública, como señalaba. Básicamente se refiere a dos criterios: la educación y la salud pública. Lo que de suyo entraña una cierta contradicción, porque para la educación el monopolio que se atribuye es el del juego, en tanto para la salubridad pública el monopolio que se atribuye es el de la producción y distribución de alcohol. No parece que tuviera
por lo menos mucho beneficio ese par de actividades ni para la educación ni para la salud pública. Pero sí es una fuente interesante de recursos que le permiten al Estado, paradójicamente, financiar esas dos actividades. Y en esa medida, las posibilidades del artículo son, o las posibilidades del tipo, son variadas. La primera, como quiera que lo que se establece es un monopolio, es decir, la capacidad de realizar exclusivamente esa actividad, pues es violar ese monopolio, violar esa ley de monopolio estatal, ejercer una actividad establecida, bien en el caso de la producción y distribución de alcohol, bien en el caso de del ejercicio de actividades de juegos y azar. Ahora bien, como lo señala el tipo penal, es posible que se realicen esas actividades por concesión del Estado, en lo cual hay cierta sapiencia porque el Estado es pésimo administrador, aún para administrar actividades monopolísticas. Y ya lo ha demostrado la historia, las quiebras de las loterías y las quiebras de las empresas licoreras, cuando tienen además todo un mercado cautivo y fijo allí por tratarse de actividades monopolísticas. Entonces, les digo yo, con sabiduría, la ley prevé que la actividad monopolística de arbitrio rentístico, es decir, el juego y el alcohol, puedan ser realizados por concesión por parte de terceros, por parte de personas que no sean el propio Estado. Y ese ejercicio, pues es un ejercicio permitido por la ley. Es decir, entonces el tipo penal consagra precisamente un ingrediente normativo en relación con las actividades que sí son permitidas. Por eso se habla sin autorización legal. Ese es un ingrediente normativo de la conducta. Las autorizaciones legales, ¿cómo están previstas esas autorizaciones legales? Por actos de contratación o por actos administrativos de contenido particular que permiten a terceros ejercer esa determinada actividad. Y eso explica, de alguna forma, la redacción del segundo inciso del artículo 312. ¿Por qué? Que pareciera en principio un poco rara. Dice que la conducta puede ser realizada por un particular que sea concesionario legalmente autorizado para el ejercicio del monopolio. ¿Cómo, si está autorizado, puede realizar la conducta? Básicamente porque las autorizaciones tienen unos límites. Tienen unos límites geográficos, tienen unos límites cuantitativos, tienen unos límites por productos, tienen unos límites por actividades, etcétera, etcétera. Superados esos límites, se supera también la autorización legal, ¿no? De tal forma que el ejercicio de esa actividad, a pesar de que sea realizado por una particular que tiene una concesión, que tiene una legitimidad, pues no la tiene efectivamente para esa actividad o específica, o para esa cantidad específica, o para ese territorio geográfico específico. Es a eso a que se refiere. ¿Por qué se penaliza con una mayor entidad? Por un mayor desvalor de acción también, en el sentido de que esa persona, digamos, por tratarse de un contratista del Estado, de un titular de una concesión, pues tiene un mayor conocimiento sobre la existencia de la prohibición en primera instancia, es decir, que tanto la culpabilidad como el dolo se encuentran mucho más fijos, pero además conoce el negocio y tiene mayor capacidad para generar un daño en el bien jurídico tutelar. Y lo mismo ocurre en el caso del servidor público, cuando ejerce este tipo de actividades, pero está dentro del marco del ejercicio de la actividad
monopolística de arbitrio rentístico. En esa medida, pues, aparte de su simple calidad de servidor público que implica la protección de los intereses del Estado, además está afectando el área precisamente en la cual debe ejercer su actividad de servidor público. Y finalmente, una forma que yo creo que es, digamos que reiterativa, pero de alguna manera expresa un sentido de prevención general mayor, es la realización de elementos o de modalidades de juego no oficiales. ¿Por qué? Podríamos prescindir de eso y tendríamos que señalar que de todas maneras no es una actividad autorizada, porque el juego es un monopolio de arbitrio rentístico, ¿no? Pero es una manera de hacerlo por fuera del tipo, ¿no? Es una manera de hacerlo por fuera del tipo penal. Claro, uno tendría que señalar también allí, sobre todo en lo que se refiere al ejercicio no autorizado de una actividad de juego, que debe tratarse, y aún también de la producción de bebidas alcohólicas, que debe tratarse de comportamientos que tengan la capacidad de siquiera poner en peligro el bien jurídico tutelado, porque cuando uno, por ejemplo, le ofrecen una boleta de una rifa para una cifra, digamos, exigua de dinero, de una señora que está tratando de reunir plata para un tratamiento de su hijo, o de un compañero que quiere completar su plata para la matrícula, etcétera, etcétera. A mi juicio, si bien la norma pudiera, o mejor, el comportamiento pudiera caber dentro de la hipótesis de la norma, me parece que no tiene la capacidad de afectar, ni siquiera de poner en peligro el bien jurídico tutelado, como tampoco, por ejemplo, las producciones artesanales de licores, sobre todo cuando están vinculadas a factores eminentemente culturales, por ejemplo, la chicha o el guarapo en las fincas, en las haciendas, en los pueblos. Si eso realmente no digamos, establece una organización que tenga la capacidad de poner en peligro el bien jurídico tutelado, me parece que son conductas que no merecen llevarse, digamos, al conocimiento de la jurisdicción penal por ausencia de antijuridicidad, por falta de idoneidad para ofender o poner en peligro el bien jurídico tutelado. Y el artículo 313 está directamente vinculado con el anterior, en la medida que también se refiere a actividades de monopolios, o el ejercicio de actividades de monopolios, pero ya no en relación con el ejercicio en sí mismo, porque ese es autorizado y debidamente ejecutado, sino en relación con las utilidades, con los rendimientos, con los emolumentos que deben pagarse al Estado por la verificación de ese ejercicio debidamente autorizado. Y el artículo 313 entonces se refiere al delito de evasión fiscal. Ojo, porque el epígrafe es absolutamente confuso en esos términos. La evasión fiscal generalmente en los países que emplean ese epígrafe está relacionada con la actividad de los contribuyentes que fraudulentamente se abstienen de pagar los impuestos que les corresponden. Aquí ese epígrafe, que es confuso, que quizás fue apresuradamente utilizado por el legislador, porque ya tenemos esos comportamientos, un par de comportamientos de esa naturaleza tipificados dentro de nuestro sistema, lo utilizó para referirse a las actividades de los concesionarios que, a sabiendas de que han percibido unos recursos
de parte de la explotación de los monopolios de arbitrio rentístico no los han consignado, no han pagado esos recursos. Claro, se trata de un sistema, yo no diría de evasión, sino de incumplimiento de las obligaciones que se derivan del acto mismo, del ejercicio mismo de la concesión en un monopolio de arbitrio rentístico, pero se refiere a eso en particular. El concesionario, en los siguientes términos, el concesionario, representante legal, administrador o empresario legalmente autorizado para la explotación de un monopolio rentístico que incumpla total o parcialmente con la entrega de las rentas monopolísticas que legalmente les correspondan a los servicios de salud y educación, incurrirá en prisión de 5 a 10 años y multa tanto. En la misma pena incurrirá el concesionario, representante legal, administrador o empresario legalmente autorizado para la explotación de un monopolio rentístico que no declare total o parcialmente los ingresos percibidos en el ejercicio del mismo ante la autoridad competente. Son entonces dos posibilidades, no le vamos a dar muchas vueltas a este tipo penal, porque realmente las personas que ejercen estas actividades son realmente escasas dentro de nuestro sistema, es decir, estamos hablando de cientos de personas, no más, y la actividad es una actividad bastante restringida, no es una actividad, digamos, que pueda ser verificada efectivamente por muchas personas. Pero hay elementos de allí que son interesantes de considerar. Por ejemplo, la naturaleza del sujeto activo, un sujeto activo calificado. Fíjese cómo está calificado. Es simplemente por razones de estudio dogmático. Concesionario, representante legal, administrador o empresario. 1. Legalmente autorizado para la explotación de un monopolio rentístico. 2. ¿No? Bien interesante cómo el tipo penal acude a esa enumeración, sencillamente tratando de buscar, y es aquí donde, digamos, donde hay un aporte importante, tratando de buscar la adecuación de la conducta en cabeza de alguien que no sea como regularmente es una persona jurídica, sino que porque si hablamos del concesionario, generalmente los concesionarios son personas jurídicas, pero también se habla de su representante legal, pero también se habla del administrador o del empresario, que se encuentre autorizado, es decir, que obre por cuenta de la persona jurídica. Y además, obviamente allí lo que tenemos que descartar es que el representante legal o el administrador deba responder per se por el solo hecho de ser representante o administrador. No se trata de una responsabilidad objetiva, ¿no? Se trata que dentro del proceso penal hay que demostrar que esta persona, a sabiendas de que debiendo pagar por cuenta de la sociedad que representa, no lo hizo y determinó no hacerlo. Es decir, estamos hablando, como lo hemos referido en ocasiones anteriores, de un derecho penal de acto y no de actor. ¿A quién le pertenece ese acto? Claro que evidentemente esa persona puede estar obrando por cuenta de un fenómeno asociativo, persona jurídica, consorcio, patrimonio autónomo, etcétera, etcétera. Y lo que podemos ver allí son dos hipótesis. Una, la omisión en el pago de los recursos que le corresponde pagar por la explotación de ese monopolio de arbitrio rentístico. Y 2, la omisión total o parcial en la declaración del ingreso de los recursos, que finalmente es, digamos, el medio a través del cual ordinariamente se produce el no pago. No en todos los casos, porque yo puedo declarar y no pagar, pero si no declaro tampoco pago, porque no tengo base sobre la cual declarar. Hasta allí los delitos, la expresión de los delitos que significan la protección de mecanismos de intervención directa del Estado en la economía.